Y es hacia allá en donde apunta la lección de hoy. ¿De qué manera los productos de la fotosíntesis son utilizados por los organismos que no pueden hacer fotosíntesis para obtener otros beneficios? Nosotros no solo obtenemos energía, también obtenemos materiales para nuestra propia construcción. Nosotros obtenemos aminoácidos para fabricar nuestras proteínas. Obtenemos de las plantas el nitrógeno, que lo utilizamos para hacer proteínas, bases nitrogenadas. Obtenemos otros minerales también de las plantas. Entonces son extremadamente útiles. Sin embargo, nos vamos a centrar, al menos inicialmente, en la obtención de moléculas que nos permiten obtener energía. Entonces, vamos a revisar el mismo libro de donde saqué otra información. Este libro me gusta porque tiene esquemas bastante sencillos y fáciles de entender. Ya, aquí está un poco lo que representa esta idea, es que las plantas son productoras de energía y que finalmente los combustibles fósiles, ¿ya? En este caso, en todo caso, no, este es biodiesel, es biodiesel. También se obtiene a partir de las plantas. Pero en última instancia el petróleo también es un resto, ¿ya?, milenario de millones de años, pero también de función de las plantas finalmente, ¿ya? Esos son biocombustibles, son combustibles que se hacen en función de cosechas modernas, principalmente del maíz. Esta imagen la habíamos visto nosotros previamente, donde se explicaba que el sol entrega energía para que se haga la fotosíntesis, y aquí se van a producir, tal como acá nos dice, se van a producir azúcares. Azúcares y otras moléculas de comida, dice acá, otras moléculas alimenticias. Y va a ser esa energía almacenada dentro de esas moléculas las que los organismos somos capaces de extraer mediante dos procesos principales. El primero, que es el más eficiente, se llama respiración celular. Es muy eficiente porque produce un desecho muy fácil de remover y produce una cantidad alta de energía. Pero hay otro fenómeno que también permite producir energía, que se llaman fermentaciones. Las fermentaciones son mucho menos eficientes, 20 veces menos eficientes, y además generan desechos que son más difíciles de eliminar. Uno podría decir, bueno, si la respiración celular es muchísimo mejor, ¿para qué diablo hacer fermentaciones? Tiene un sentido, tiene un sentido las fermentaciones también. Y es que cuando la fotosíntesis no alcanza, perdón, cuando la respiración celular no alcanza a satisfacer la demanda, se tiene que activar algún otro mecanismo. Y ese otro mecanismo puede ser perjudicial inicialmente, pero en el momento te salva de esa situación. Es algo así como retirar el 10% de la AFP, ¿ya? Te salva por ahora, aunque después pueda tener consecuencias, pero por ahora te salva. Y mucha gente estaba de acuerdo con esa medida. Es más o menos lo mismo. No es lo ideal. Ojalá no se hiciera, pero bajo ciertas circunstancias no queda alternativa. Y en esos casos, ¿a qué procede nuestro organismo? A hacer fermentación. Sobre todo los que hacen más deporte van a entender de la fermentación, van a entender del Perdón, ácido pero láctico. está hablando de esto porque de esos dos procesos obtenemos energía nosotros, que no entendí Exactamente. bien esa parte. Sí, de esos dos procesos. Tenemos dos alternativas, la fermentación y la respiración celular. ¿Ya? Lo que mencionaba era que la fermentación es menos eficiente y que es más mala, digamos. Pero dadas ciertas circunstancias, es la única opción que te queda. Entonces, aquí, bueno, eso es un poco de física. Aquí está la idea de dónde se almacena la energía. Estamos viendo aquí una frutilla, que es una fruta bien interesante porque es la única fruta que existe donde las semillas están por fuera. No hay ninguna otra fruta donde eso ocurra. Y lo que ocurre en este caso es que cada uno de esos enlaces que hay entre distintas moléculas, cada uno de esos enlaces contiene energía. Piensen ustedes que químicamente hablando, los enlaces químicos son electrones. Son electrones. Y los electrones son los que realmente van a tener la energía en cualquier circunstancia. Para cargar un celular tú necesitas electrones. En cada uno de esos enlaces químicos hay energía química. Por lo tanto, si de alguna manera
tú generas un mecanismo para destruir esos enlaces, entonces se libera energía. De hecho, eso es lo que pasó ayer en el Líbano, ¿ya? En donde hubo una tremenda explosión, porque se supone, todavía está por verse, pero había una cantidad acumulada de elementos químicos en unas bodegas, y faltó simplemente que ocurriera un incendio, un aumento de cierto nivel energético, para que se cumpliera esa energía de activación, se rompen rápidamente todos esos enlaces y se libera una cantidad impresionante de energía. La diferencia está en el tiempo que tarda esa liberación. Nosotros los organismos que hacemos respiración celular vamos destruyendo estos enlaces, pero de manera gradual. No es todo al tiro. Tomamos la glucosa y en una primera aproximación, esta molécula que es cíclica se abre, ¿ya? Se abre, y después se empieza a romper de a poquitito, de modo que la liberación energética es pausada. Eso es un alcance importante que tener. Bueno, ya habíamos conversado nosotros antes de cómo se capturaba la energía, y aquí tenemos una molécula muy importante. Cuando nosotros hablamos de energía para el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo, nosotros estamos hablando de ATP. El ATP es la molécula de intercambio energético. Nosotros podemos tener energía almacenada, por ejemplo, en lípidos, energía almacenada en glicógeno. Perfecto, la podemos tener almacenada, pero en lo cotidiano, esa almacén de energía no te sirve. Tú tienes que transformarla en efectivo, en una moneda fácil de transferir. En el fondo, tener glucosa o tener glucógeno es el equivalente a tener acciones en una empresa. Se pueden transformar en dinero, pero tú no puedes ir a un negocio de la esquina y comprar, no sé, un kilo de pan pagando con acciones. O sea, el almacenero te va a decir, yo le cobro en dinero. Transforme primero esos papeles, esas acciones, esos fondos mutuos, qué sé yo, transfórmalos primero en dinero. Bueno, ese dinero es el ATP. Y la molécula la estamos viendo aquí. La molécula de ATP se llama así porque tiene una adenina, tiene una ribosa, de ahí viene su nombre, adenosin, ¿ya? De adenina, y ribosin, ¿ya? Adenosina, trifosfato. Por eso es ATP. Y mirando el esquemita de acá, yo me di cuenta que tiene, ¿sí? Es que no sé si va a llegar a esto, pero ¿por qué, por ejemplo, entonces cuando uno come carbohidratos dice que a uno le dan energía? O sea, ¿tienen ATP los carbohidratos? El carbohidrato en sí, no. Pero lo que nuestro organismo hace es tomar ese carbohidrato y transformarlo en ATP. Eso es lo que hace. Es una comida fácil de transformar en ATP. Exactamente, ese es el punto. Dentro de los nutrientes que nosotros tenemos, los tres tipos de nutrientes que aportan energía realmente son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ojo, los ácidos nucleicos también aportan energía, pero como los alimentos que nosotros consumimos tienen tan poco ácido nucleico, al final no te aportan por una cuestión de sumatorio. ¿Ya? Si tú consumieras 1 gramo de carbohidrato y 1 gramo de ácido nucleico, el aporte sería más o menos lo mismo, pero es muy difícil comer 1 gramo de ácido nucleico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tomas esos carbohidratos, lípidos, proteínas y los puedes transformar en ATP, pero tienen costos distintos. Transformar un carbohidrato en ATP es lo más fácil, es rápido y es súper eficiente. Transformar una proteína en ATP se demora más tiempo, porque tienes que primero destruir una molécula gigantesca. Piensa, una proteína tiene, no sé, por lo bajo 500 aminoácidos, una proteína. En cambio, muchos carbohidratos son relativamente simples. La fructosa son dos carbohidratos unidos. Entonces es más fácil de metabolizar. Por eso es que, claro, cuando vas a hacer deporte, siempre se aconseja comer carbohidratos.
¿ya? Porque eso te va a dar energía en el corto y mediano plazo. Ahora, volviendo al tema del ATP. Acá está entonces una molécula de ATP y cada una de estas esferitas representa un grupo fosfato. Y en cada uno de estos enlaces hay energía almacenada. ¿Ya? Tal como aquí nos dice, son enlaces de alta energía. Pero, y aquí quiero también destacar ese punto, el nivel de energía que tienen estos enlaces no es el mismo para todos. Por ejemplo, el nivel de energía o la cantidad de energía que tú necesitas para separar el tercer fosfato del segundo es bastante menor que el nivel de energía que necesitas para separar el segundo del primero. Y este a su vez es menor que la cantidad de energía que necesitas para separar el primero de la ribosa. ¿Qué pasa entonces? Tú podrías decir, bueno, si de ahí voy a obtener energía, me convendría mucho más romper el último enlace. Porque si rompo ese enlace, voy a tener más energía. Y claro, en ese sentido tienes razón. Pero el problema está en que el ATP se transforma en ADP cuando pierde un enlace, pero el ADP tiene que después retransformarse en ATP. Eso es un ciclo. ¿Ya? Aquí libera energía, acá produce energía. Libera energía, necesita energía. Libera energía, necesita energía. Entonces no es buen negocio romper este enlace, porque si bien obtendrías mucha energía inicialmente, después también necesitarías mucha energía para reconstruir ese enlace. Es por eso que se opta finalmente porque el ATP solo se transforme en ADP. Entonces, ocurre una reacción, esta energía se libera un fósforo que se llama fósforo inorgánico, se libera energía, que va a ser la energía que va a estar disponible para muchísimos procesos metabólicos, y lo que queda es una molécula de adenina, ribosa y 2-fosfato, es decir, una molécula de ADP. Y eso ocurre siempre, ¿ya? Incluso a nivel muscular tienen un mecanismo propio, ya que es con creatina, que es con otra proteína, que también se utiliza para la conversión energética a nivel muscular. ¿Ya? Y ahí podrían incluso hablar en educación física con el profe que le explique el mecanismo de los fosfágenos musculares, que es muy entretenido para los que les gusta el deporte al menos, es muy interesante. Bien, ahora, aquí está lo que yo les decía. Tú necesitas energía para fabricar ATP. Y una vez que tienes el ATP, puedes liberar esa energía para utilizarla en cualquier actividad metabólica, la que tú quieras. Por ejemplo, la contracción muscular, la síntesis de proteínas, la destrucción de ciertas enzimas, el trabajo de los lisosomas, para lo que tú quieras. Y cuando destruyes el ATP, se libera un fósforo inorgánico y ADP. Y estos necesitan energía para poder formar nuevamente ATP. Como ustedes saben, por física, la energía solamente puede ir siendo disipada y no mantenida. Por lo tanto, nosotros, para poder hacer este camino, necesitamos aporte de nueva energía. ¿Ya? Si no, eso no va a ocurrir. ¿Ya? No es que tú puedas estar, este ciclo, digamos, no es realmente un ciclo, sino que es un ciclo abierto que está necesitando continuamente el aporte de nueva energía. ¿Ya? Por eso es que nosotros los animales necesitamos estar comiendo regularmente. No podríamos automantenernos. Ahora, esta parte ya la habíamos revisado, cómo se fijaba la energía por parte de las plantas. Y ahora que ya tenemos eso en mente, voy a detenerme a, acá, en este esquemita, donde aparecía el ciclo de Calvin. Ya, recuerden que
acá se utilizaba el ATP para fabricar azúcares. Estoy hablando de la fotosíntesis. A eso voy con el sentido de que el ATP es una molécula energética necesaria para sintetizar cosas, por ejemplo. En este caso, para fabricar azúcares. Y bueno, ustedes ya comprenderán que si tú metiste ATP para fabricar esta molécula, entonces, cuando tú quieras destruir esta molécula, vas a poder obtener ATP. Y de eso se encarga la siguiente reacción, que es la respiración celular. ¿Ya? Nuevamente, a grosso modo, bien rápidamente. Acá está la idea. Un animal heterótrofo depende del consumo de otros organismos. En este caso depende del consumo de pasto. Obtiene oxígeno desde la atmósfera. Obtiene azúcar y otras moléculas ricas en energía a partir de la dieta. Y en su interior va a realizar respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo en parte en el citoplasma de la célula, una parte, y la mayor parte se lleva a cabo en unos organelos que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias serían esos que están ahí. Esos son mitocondrias, ese también es mitocondria. ¿Ya? Ahí, esas básicamente son chimeneas donde se quema glucosa y se produce agua y CO2. Por lo tanto, cuando se quema esa glucosa, se va a producir, tal como acá abajo aparecen, el dióxido de carbono, se libera ATP, que es lo que está buscando, que es lo que va a utilizar, y se libera agua. Esa es la idea. Por lo tanto, la respiración celular es una especie de antifotosíntesis. Recuerde que en la fotosíntesis se necesitaba dióxido de carbono, agua y energía para producir oxígeno y glucosa. Aquí es todo lo contrario. Se necesita oxígeno y azúcar y se produce dióxido de carbono, agua y energía. Esa especie de anti-fotosíntesis es lo que nosotros conocemos como respiración celular. ¿Ya? Ahora, aquí está la idea de cómo ocurre la respiración celular. Bueno, la generalidad es obtención de energía a partir de compuestos orgánicos. Y ahí están escritos, carbohidratos son los más importantes, por eso está en negrita y en la letra más grande, son la primera fuente para la producción de energía, al menos en la respiración celular. ¿Ya? Bueno, en todo en realidad. La segunda fuente son los ácidos grasos. Los ácidos grasos los obtenemos nosotros a partir de la grasa y de los aceites. Recuerden que grasa y aceites son triglicéridos, por lo tanto están formados por tres ácidos grasos más un glicerol. Nosotros degradamos esos triglicéridos, obtenemos ácidos grasos, y a partir de esos ácidos grasos nosotros podemos producir energía. Y una tercera fuente para obtener energía son los aminoácidos. Recordar que los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas. Y vamos a ver por qué razón no es bueno que nosotros obtengamos energía a partir de las proteínas. La razón es súper simple. Podríamos nosotros consumirnos a nosotros mismos, porque los seres vivos estamos hechos principalmente de proteínas. Por eso es que cuando una persona se somete a una dieta estricta, baja muy rápido de peso, porque se empieza a consumir a sí misma, comienza a consumir sus propias proteínas, y finalmente eso hace que baje mucho de peso. ¿Ya? Pero es una pésima idea desde el punto de vista de la salud. ¿Ya? Es una pésima idea. Segundo, la respiración celular ocurre en el interior de las células en 4 etapas. Ojo con eso. En algunos textos puede que se mencionen 3 etapas. En otros se mencionan 4 etapas. Independiente de eso, es como la separación de las estaciones del año, si usted quiere.
Hay algunas que son perfectamente reconocibles y otras que no. ¿Ya? Entonces, no se complique tanto por esto, pero de las tres que son perfectamente reconocibles, sí nosotros le vamos a dar el nombre y dónde ocurre y en qué consiste cada una. Ahora, una de esas etapas, la primera, ocurre en el citoplasma. Es decir, ocurre simplemente afuera del organelo citoplasmático. De esa reacción se producen dos productos y esos se dirigen hacia la mitocondria. ¿Ya? Y en la mitocondria ocurren dos etapas más, una en el paso hacia el interior y otra dentro de la mitocondria. Las vamos a ver por si acaso no se preocupen por ahora. Y ahí ya tendríamos tres. Y la cuarta etapa ocurre en los pliegues mitocondriales. O sea, ocurre dentro de las mitocondrias, en esa membrana que estaba muy arrugada. Ojo, vamos a revisar nuevamente la anatomía de la mitocondria, por si acaso. Eh, pero allí está ocurriendo la cuarta etapa. La cuarta es la más eficiente. En la cuarta etapa es donde se produce una cantidad impresionante de ATP. En las etapas previas no. Yo diría que las etapas previas son de preparación simplemente. Ya, se está ajustando la máquina para que en la última etapa, ¡pum!, la ponemos a caminar a todo ritmo y ¡pum!, se produce una cantidad importante de ATP. Pero las primeras etapas son solo de preparación. Y el objetivo de la respiración celular es obtener ATP. ATP. En ese paso intermedio se producen esos cofactores ricos en electrones. Habíamos hablado de esos cofactores nosotros cuando vimos fotosíntesis. Habíamos hablado del NADPH nosotros. Bueno, aquí hay uno que es muy parecido, que es el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Son cofactores que básicamente son moléculas que captan electrones, que aceptan electrones. Por lo tanto, son moléculas que se cargan con electrones durante la fase intermedia y al final, en la última etapa, van a entregar esos electrones. Esa es la idea. Por lo tanto, esas moléculas son algo así como una pila energética, dice. ¿Ya? Guardan energía para entregarla en el paso final. Bien. Y lo que les decía, que la respiración celular es dependiente del oxígeno. En caso de que no haya oxígeno disponible, ocurre la fermentación. Vuelvo a esa idea. Si tú estás haciendo deporte, digamos, estás corriendo, no sé, 5.000 metros, y estás ya ventilando al máximo, o sea, estás con tal intensidad que el aporte de oxígeno que tus pulmones dan al sistema ya está al máximo, o sea, estás al límite, puede que empiece a escasear el ATP. Es decir, si tú quieres mantener la intensidad con esa misma tasa de ventilación, es decir, con esa misma frecuencia respiratoria, y quieres mantener la intensidad en el tiempo, probablemente no vas a aguantar. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Bueno, tus pulmones no pueden aportar más oxígeno. Se está ocupando todo el oxígeno que estás aportando en la respiración celular. Si aumenta la intensidad, ¡pum!, se activa la fermentación. Entonces van a haber, dentro de tu propio organismo, algunos procesos metabólicos que van a entregar ATP, a pesar de que tú no le estés dando oxígeno. Pero tienen una consecuencia. Y esa consecuencia es un desgaste metabólico. Ahora, lo interesante de esto es que con el entrenamiento, ese desgaste metabólico es cada vez menor. Y nuestra maquinaria metabólica es cada vez más eficiente en la producción de energía y en la eliminación de los desechos de la fermentación. Por eso es que hay que entrenar. ¿Ya? Porque el entrenamiento no solamente fortalece los músculos, no solamente mejora la técnica, Mister, sino que también mejora la maquinaria metabólica. Dígame, Ben. Mister, ¿y cómo se llaman los desechos de la fermentación? En el caso de la fermentación láctica, que es la que hacemos nosotros los animales, se llama ácido láctico. ¿Ya? Ah, es que, Mister, yo no me acuerdo, una vez me fui a hacer unos exámenes ¿Ya? y me aparecía, es que no me acuerdo cómo se llamaba, algo alto.
Y ¿Ya? después la doctora me explicó que como estaba entrenando, ¿Ya? decía que esos son residuos que ¿Ya? estaban bien para mí, para Claro, para los entrenamiento. niveles, Claro, sí. yo creo que en ese Pero no me caso acuerdo cómo se sí, llamaba. podría ser creatina, probablemente un desecho de la degradación proteica, podría ser, que Sí, aparece no me acuerdo. nuevamente. Sí, tendrías que buscarlo, pero yo creo que me la juego porque podría ser la presencia de creatina en la sangre. Que eso ocurre cuando, también producto del entrenamiento, no alcanzan a hacer los carbohidratos suficientes para el aporte energético, entonces empieza a degradar proteína. Pero esas situaciones son esperables en un individuo que se está entrenando, ¿ya? Porque el organismo está aprendiendo a lidiar con ello. ¿Ya? Pero en una situación en donde la persona no entrena y tiene creatina, por ejemplo, entonces en ese caso no corresponde. Puede ser fosfocreatina, habría que ver el examen, pero hay varias variables que podrían explicar eso. ¿Ya? Ojo, nosotros vamos a ver tanto la respiración celular como la fermentación. ¿Ya? Y aquí está un poco la idea general del asunto. El sol, ya, produce o va a generar la fotosíntesis, finalmente las plantas. Las plantas van a producir la glucosa y esa glucosa es la que podemos consumir nosotros, y ojo, las plantas también van a consumir esa glucosa, ya, se comen a sí mismas finalmente, comen lo que fabricaron. El primer paso de la degradación, yo les decía recién, hay 4 pasos, el primer paso se llama glucólisis, el que aparece acá. La glucólisis, tal como el nombre lo sugiere, significa romper la glucosa. Recuerden que la glucosa es una molécula formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es una molécula. Cuando se rompe la glucosa, se fabrica o se genera otra molécula que se llama piruvato, que está ahí. Y el piruvato es una molécula que tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, usted dirá, bueno, a partir de una glucosa se obtienen 2 piruvatos. Y tiene toda la razón. En este caso, el álgebra funciona. En realidad ni siquiera es álgebra, eso es aritmética siquiera. Funciona. Ahora, 2 caminos posibles, tal como acá lo dice. En caso de que haya oxígeno, por ejemplo, usted está haciendo un trote suave, de modo que no lleva su sistema respiratorio al límite, en el fondo, el aire que está respirando, el oxígeno que está incorporando, es suficiente para satisfacer la demanda metabólica. Si hay oxígeno disponible, entonces ocurre la respiración celular. En la respiración celular se produce una oxidación completa de estos productos, oxidación completa del piruvato. Recuerde que oxidar, ¿se acuerdan de redox, de química? Reacciones redox, ¿la Pero escucharon no alguna así vez? tan en profundo. O sea, sí lo hemos Ya. escuchado, pero nunca lo vimos. Bueno, dos cosas súper simples. Hay 2 tipos de reacciones, las reacciones de reducción y de oxidación. Una reacción de reducción, lo voy a escribir acá, significa recibir electrones. Eso es oxidación, o sea, reducción, ¿ya? Reducción, recibir. Y una reacción de oxidación es otorgar electrones, ceder electrones, ¿ya? Y yo uso esa nomenclatura de otorgar, qué sé yo, porque me sirve para recordarlo. Reducción, recibir y oxidar, otorgar, entregar electrones. Por lo tanto, si nos está diciendo en este caso que el piruvato se oxida completamente, lo que me están diciendo es que el piruvato entrega todos los electrones que tenía. Los entrega todos. ¿Ya? A eso se refiere con una completa oxidación, que en el fondo entregó todos los electrones que tenía. Los productos de desecho, ¿ya?, son agua y CO2, extraordinariamente fáciles de remover. El agua se puede reutilizar. El agua la puedes reutilizar, transformarla, irse a la sangre, irse al contenido citoplasmático. El agua no es ningún problema. CO2, tóxico, sí, pero difunde.
Por lo tanto, basta con que lo tires a la sangre, de la sangre llega hasta el pulmón, y el CO2, ¡pum!, se fue. Como desecho metabólico, es un desecho extremadamente fácil de eliminar. Y fíjense, la energía neta que se obtiene por una molécula de glucosa son 32 moléculas de ATP. Ese número varía, vamos a ver después por qué, pero esa es más o menos la convención. ¿Ya? Más o menos se obtienen 32 moléculas de ATP. O sea, eficiente. Se quema por completo, los desechos son fáciles de eliminar y se produce una cantidad importante de energía. ¿Qué pasa si no hay oxígeno disponible? Y esto, ojo, que esto les cuesta mucho entender a los alumnos. No se refiere a que tú estés haciendo deporte sin respirar. ¿Ya? Por si acaso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con si está llegándole suficiente oxígeno a esos tejidos. Como les decía antes, si está entrando oxígeno, pero todo ya se está acabando porque se está consumiendo, cualquier reacción que venga después va a ser anaeróbica, porque no va a tener oxígeno disponible. Pero no es porque se esté en hipoxia, no es porque tú no estés respirando, no tiene que ver con eso. Cuando ocurre aquello, se produce otro tipo de reacción que se llaman fermentaciones. Ojo que hay varios tipos de fermentación dependiendo del organismo. Una fermentación, por definición, es una oxidación incompleta. Incompleta. Vamos a pensarlo de un modo, para entender un poco a qué se refiere la oxidación completa o incompleta. Cuando tú quemas un papel, o quemas una madera, un trozo de leña, en un ambiente donde hay oxígeno, se produce una combustión completa de esa madera. Si la situación es normal, esa madera se transforma completamente en ceniza, vapor de agua, humo y se acabó, porque hay oxígeno disponible. Cuando tú quemas madera o leña en una situación de privación de oxígeno, el desecho es el carbón. ¿Ya? El carbón que tú compras para hacer un asadito, eso es, en el fondo, leña que se quemó en un ambiente con poco oxígeno. Y nosotros podemos ver que es mucho más fácil botar ceniza que botar carbón. La ceniza se la puede llevar hasta el viento, pero el carbón no. Eso es una oxidación incompleta. Cuando se produce una oxidación incompleta, los productos de desecho son más grandes. ¿Cuáles son los productos de desecho? Ácido láctico, vamos a ver que eso se llama fermentación láctica. También se puede producir etanol, eso se llama fermentación alcohólica. Y también se produce CO2. Ejemplo simple, la cerveza es una fermentación alcohólica. Se toma cebada, se pone a fermentar, como producto de esa fermentación se produce alcohol, que es el etanol, y se produce un gas, que es el CO2, que es el gas típico de la cerveza. ¿Ya? Y lo peor de todo, digamos, a pesar de estos desechos, es lo siguiente. Fíjese la cantidad de ATP netos producidos por cada glucosa. Apenas 2, frente a 32. Es decir, es muchísimo menos eficiente. Pero así todo, es necesario. ¿Ya? Bien, la clase siguiente, ya hicimos la parte introductoria de este asunto. En la clase siguiente vamos a ver cada una de las etapas por separado. Vengan más o menos preparados porque hay algunas partes que son medias cabezonas, ¿ya? Pero los nombres no van a ser tan importantes. ¿Dudas, muchachos? Nos quedan 10 segundos. Que estén súper bien, muchachos. Chao, Víctor. Nos vemos el Gracias. próximo lunes. Que descansen. Hasta luego, Mucho, muchachos. Nos vemos. mister.